A continuación vamos a hablar del resto de Lagrange para polinomios de Taylor. Si tenemos una función f de x, que es una función que tiene n derivadas continuas, entonces definiremos su resto de Lagrange para el polinomio de Taylor como r de n de x, que es igual a la enésima derivada más 1, evaluada en zeta, por x menos a elevado a la n más 1, entre n más 1 factorial. Sería el resto de Lagrange para n más 1, donde zeta es un valor que se encuentra entre a y x, es decir, entre el centro y el valor del que va a tomar x. Quiere decir eso que las funciones, si una función que tiene un polinomio de Taylor de grado n, recordemos que el polinomio de Taylor anteriormente servía para factorizar. Ahora, la función va a ser exactamente igual al polinomio de Taylor más el resto de Lagrange. Es decir, el resto de Lagrange lo que hace es completar el polinomio de Taylor para hacer que en un valor de x la función sea igual al polinomio de Taylor más el resto de Lagrange. Es decir, que la función f de x va a ser igual al polinomio de Taylor, que recordemos que era f de a, más f' de a por x menos a, entre 1 factorial, más, hasta recordemos que sumamos hasta la enésima derivada evaluada en a, por x menos a elevado a la n sobre n factorial, y le agregamos el resto. Entonces el resto es la enésima derivada más 1 evaluada en zeta, por x menos a elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial, donde zeta corresponde a un valor que se encuentra entre el centro y x, que el x va a ser algún valor que va a tomar cercano a a. Por ejemplo, nos piden calcular el resto de Lagrange de las siguientes funciones. Para la función f de x igual a sen de x, centrado en pi tercios y de grado 4. Entonces, nos piden solo el resto de Lagrange, no voy a calcular todo el polinomio de Taylor, sino solo el resto de Lagrange. Es decir, si me piden de grado 4, quiere decir que el resto de Lagrange va a ser, recordemos que es la enésima derivada más 1, voy a ocupar la quinta derivada. Entonces voy a iniciar sacando la primera derivada, esta es la parte A. La primera derivada, la derivada de sen es cos. La segunda derivada, la derivada de cos es menos sen. La tercera derivada, la derivada de menos sen, que es menos cos. La cuarta derivada, la derivada de menos cos, que es sen. Y su quinta derivada, que sería cos de x. Entonces, como es de grado 4, el resto de Lagrange, vamos a ponerlo así, el resto de Lagrange para el polinomio de grado 4 va a ser la quinta derivada evaluada en zeta, cos de zeta, por x menos pi tercios, porque está centrado en pi tercios, elevado a la 5, todo sobre 5 factorial. 5 factorial es 120, es decir, que el resto de Lagrange está dado por coseno de zeta por x menos pi tercios elevado a la 5 sobre 120 para un zeta que está, recordemos, entre el centro, que es pi tercios, y el valor de x, que es un valor que podría tomar la x. Entonces ese sería entonces nuestro resto de Lagrange. Sería. En el siguiente ejemplo nos piden para el cotangente centrado en 0 y de grado 1, es decir, el polinomio de grado 1, el resto de Lagrange ocuparía la segunda derivada. Entonces la función es arcotangente de x, cuya primera derivada, recordemos que la derivada de arcotangente era 1 entre x cuadrado más 1, y cuya segunda derivada sería menos 1 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado por 2x, ¿no? Quiere decir que el resto de Lagrange de grado 1 sería la segunda derivada, porque es una derivada más, la segunda derivada evaluada en zeta, entonces sería menos 2 zeta sobre zeta cuadrado más 1 elevado a la 2 por x, porque estamos centrados en 0, elevado a la 2 sobre 2 factorial. Como 2 factorial es 2, cancelamos este con este, y nos queda que el resto de Lagrange entonces es menos zeta por x a la 2 sobre zeta cuadrado más 1 elevado a la 2, ¿no? Donde zeta es un valor que está entre 0 y x, porque 0 es el centro. Este sería nuestro resto de Lagrange. A continuación vamos a ver un teorema que se llama el test de la enésima derivada. Recordemos que cuando teníamos un valor crítico, que es un valor donde la derivada da 0, donde la derivada se indefine, la segunda derivada nos era útil para clasificar el valor crítico, es decir, nos servía para determinar si el valor crítico era un máximo o un mínimo local. Pero ¿qué pasaría en el caso de que la segunda derivada no nos permita clasificarlo? Recordemos que si la segunda derivada era positiva nos daba un mínimo, y si era negativa nos daba un máximo. Pero ¿qué pasaría en el caso de que la segunda derivada nos dé 0?
Y así podría irse repitiendo. Podría dar la segunda derivada a 0, la tercera derivada a 0, la cuarta derivada a 0. Pueden ir varias derivadas en las que me va a ir dando 0. Entonces el test de la enésima derivada lo que nos dice es que la primera de las derivadas superiores que nos dé diferente de 0 nos va a ayudar a clasificar el valor crítico. Por ejemplo, si esa derivada es par, entonces sería un máximo local. Y si es par pero con menor que 0, y si es par mayor que 0 sería un mínimo local. Y si es impar sería un punto de inflexión. Es decir, supongamos que las derivadas nos van dando todas en 0. Va a llegar un momento en el que la derivada va a ser diferente a 0. Ahí tengo dos opciones, que esa derivada sea impar o sea par. Si es par, entonces utilizamos estos dos criterios para clasificar si es un máximo o un mínimo. Y si es impar, entonces sería un punto de inflexión. Por ejemplo, nos dan la función f de x igual a 1 menos cos de x cuadrado y muestre que x0 es un punto crítico y clasifíquelo. Aquí para determinar que es un punto crítico voy a determinar la primera derivada. La primera derivada de esta función es sen de x a la 2 por 2x. Vean que esa derivada, si la evalúo en 0, nos da 0, porque 2 por 0, 0 y sen de 0, 0. Eso nos da 0. Entonces decir que x igual 0 es un valor crítico. ¿Okay? Entonces voy a utilizar las siguientes derivadas para clasificarlo. Voy a terminar la segunda derivada. Voy a utilizar aquí la regla del producto. La derivada del primero es cos de x a la 2 por 2x, segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería 2. Vean que esa segunda derivada es como tener 4x2 por coseno de x a la 2 más 2 por sen de x a la 2. Pero al evaluar esa derivada en 0, al evaluar esa derivada en 0 también nos da 0. Esto daría 0 y esto daría 0 también, entonces nos da 0. Entonces la segunda derivada no nos sirve para clasificar el punto crítico. Entonces recurrimos a la tercera derivada, a ver si nos sirve. Vamos a utilizar aquí la regla del producto. La derivada del primero es 8x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de cos es menos sen por 2x, más, y derivo aquí, sería, vamos a hacerlo aquí abajo, la derivada del 2 se mantiene, la derivada de sen es cos, entonces queda cos de x a la 2 por 2x. Ven que eso simplificado lo podemos hacer. Aquí tenemos 8x cos de x cuadrado y aquí 4x, sería como tener 12x por cos de x a la 2. Y aquí tenemos 4x2 y 2x, sería un menos 8x3 por sen de x a la 2. La tercera derivada también, si la evaluamos en 0, nos va a dar 0, porque esto da 0 y esto da 0. Entonces ahí nos daría 0 eso. No nos sirve para clasificar la tercera derivada, recurrimos a la cuarta derivada. Vamos a utilizar la regla del producto dos veces. La regla del producto aquí sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, la derivada de cos, que es menos sen por 2x. Voy a hacer la segunda derivada aquí, el producto. 24x2, primero derivado, la segunda sin derivar, más el primero sin derivar, por la segunda derivada, la derivada de sen es cos de x2 por 2x. La cuarta derivada, si la evaluamos en 0, nos va a dar esto, no da 0, da 12. Y los demás dan 0, esto da 0, esto da 0 y esto da 0. Entonces la cuarta derivada me dio positiva. La primera de las derivadas superiores, que no me dé 0, me va a ayudar a clasificarlo. Entonces vean que si es par, mueve la cuarta, y es positivo, significa que es un mínimo local. Entonces el valor crítico en x igual 0 va a ser un mínimo local, y esa es la forma en que el criterio de la enésima derivada nos permite clasificar los valores críticos. Siguiente ejemplo. Nos piden aquí calcular el resto de orden 12 centrado en x igual 0 de la función f de x igual a e a la 5x a la 3. Para hacer eso, entonces voy a utilizar un polinomio de Taylor ya conocido. El polinomio de Taylor de la función e a la x estaba dado por 1 más x a la 2 sobre 2 factorial. Vamos a utilizar de grado 4, ya vamos a ver por qué. Más x a la 3 sobre 3 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial. Y el resto de Lagrange, recordemos que es la enésima derivada más 1, la quinta derivada, pero la quinta derivada de e a la x es e a la x, porque todas las derivadas van a dar lo mismo. Evaluada en cita por x a la 5 sobre 5 factorial. Eso es lo que tendríamos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sustituir el x por 5x a la 3. Si cambio x por 5x a la 3, ven que obtenemos 1 más, en lugar de x, 5x3, en lugar de x2, 5x3, elevado a la 2 sobre 2 factorial, en lugar de x3, 5x3, elevado a la 3 sobre 3 factorial, en lugar de x4, 5x3 a la 4 sobre 4 factorial,
más e a la cita que se mantiene, y el x a la 5 lo cambiamos por 5x3 elevado a la 4 sobre, perdón, elevado a la 5 era ahí, sobre 5 factorial. Como este polinomio aquí va a quedar de grado 12, este sería el resto de Lagrange que estamos buscando para el grado 12, ¿no? Que habría que calcularlo ahí con haciendo la elevación 5 a la 5 sobre 5 factorial para determinarlo, ¿no? Sería el resto de Lagrange de grado 12. Siguiente ejemplo. Nos dicen que consideremos la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrada en x igual 0 de orden 4 de la función 1 entre 1 más x. Es decir, esta ya es la fórmula de Taylor con el resto de Lagrange. Y que lo derivemos para obtener la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de esta función. Entonces vamos a derivar esta función. Ven que la derivada de 1 entre 1 más x es menos 1 entre 1 más x elevado a la 2. Y derivando también el polinomio obtenemos la derivada de 1 que es 0, la de menos x que es menos 1, la de x2 que es 2x, la de x3 que es 3x2 y la de x4 que es 4x3, la de x5 que es 5x4 sobre 1 más zeta elevado a la 6. El 1 más zeta se considera como una constante aquí. Al cambiar el signo tenemos el polinomio Taylor de grado 4 de grado 3, perdón, por la función 1 entre 1 más x elevado a la 2. Si cambiamos el signo, cambiaríamos todo, 1 menos 2x más 3x2 menos 4x3 menos más, perdón, 5x4 entre 1 más zeta elevado a la 6. Este sería entonces el polinomio Taylor de grado 3 para la función que tendríamos aquí. Este sería el resto de Lagrange. Recordemos que mencionamos que el zeta tiene que estar entre 0 y x, porque son polinomios centrados en 0, porque son polinomios de Maclaurin. Y en el siguiente ejemplo nos piden integrar la fórmula. Entonces teníamos que la fórmula de Taylor para 1 entre 1 más x era 1 menos x más x a la 2 menos x a la 3 más x a la 4 menos x a la 5 entre 1 más zeta elevado a la 6. Así es como lo teníamos, ¿verdad? Si integramos esto, la integral de esto sería el logaritmo natural de 1 más x. Y eso daría, por integrando esto, sería x menos x a la 2 entre 2 más x a la 3 entre 3 menos x a la 4 entre 4 más x a la 5 entre 5 menos la integral de x a la 5, que es x a la 6, sobre 6 por 1 más zeta elevado a la 6. Sería nuestra fórmula de Taylor con el resto de Lagrange. Recordemos que zeta mencionamos que es un valor que tiene que estar entre el centro, que es 0, y x, entre 0 y x. Y es así como calculamos polinomios de Taylor con resto de Lagrange, y utilizamos derivadas e integrales para calcular el polinomio de Taylor con resto de Lagrange para otras funciones.